¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este miércoles de charlas del GES Mujer. Mi nombre es Flor Robles y está conmigo la doctora Soledad Venegas Nava para empezar a hablar acerca de este tema donde estaremos abordando algo tan delicado, de tanto riesgo. Muy buenas tardes, doctora. Hola, Flor. Muy bien, muchísimas gracias. Y es verdad, nos toca en este ciclo de charlas que tenemos programados para todos ustedes. La intención es hacer visible estas violencias en los espacios digitales, todos estos entornos donde pareciera que ahí no pasa nada, pero en realidad son más de 4 millones de mujeres que son víctimas de violencia cibernética a través del ciberacoso en México, ¿no? Es que qué miedo, doctora, pensar que cuando estás dentro de una relación y aparte en un contexto donde la otra persona te dice que te ama, que te va a proteger, que te va a cuidar y que puedes confiar plenamente en él o en ella, y de pronto se termina la relación por cualquier circunstancia y cuando te enteras, esta persona está compartiendo pues aquello que compartieron juntos en la intimidad, como fotos, videos, todo aquello que dijo que no haría, ¿no? Y que plenamente podías confiar en él o en ella. Qué miedo, doctora, y qué delicado sería que caer en alguna de estas situaciones, ¿no? Y bueno, usted nos va a presentar a nuestra invitada de honor, que nos va a estar hablando acerca de cuáles son los riesgos y cómo se vive esta violencia digital. Así es, Flor, y tienes toda la razón cuando mencionas que basado en la confianza, nosotras entregamos este ejercicio de la confianza, del amor, de la entrega, ¿no? Y acabamos siendo realmente víctimas, pues, de todo este ejercicio que genera la violencia, que es un ejercicio de poder y dominación sobre el cuerpo de las mujeres y las niñas. Y bueno, y para hablarnos de este tema tenemos una invitada maravillosa. Excelente, de verdad, muy buena. Ella es Loreto, sí, démosle la bienvenida. Ella es la maestra Loreto Bravo, antropóloga, comunicadora, feminista, radio, fundadora de la organización Palabra Radio, y que hoy nos va a hablar sobre este tema. Y bueno, bienvenida, Loreto, a este espacio, y nos gustará pues encontrar, ¿no?, estas estrategias y también mirar con estos ojos que tú tienes a partir del conocimiento y la experiencia sobre qué nos está pasando a las mujeres en el mundo y cómo podemos prevenir y erradicar estas violencias. Bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es mío el honor de poder estar siendo primero invitada por ustedes que tienen estas jornadas en el marco del 8 de marzo, un día tan importante para toda la sociedad, no solo para las mujeres, ¿no?, sino para toda la sociedad en su conjunto, porque es una fecha en la que las mujeres, en general, lo que estamos buscando con crear este Día Internacional no es el de que nos feliciten por ser mujeres, por ser hermanas, amigas, madres, sino que lo que estamos buscando con un día como este es que se reconozca el esfuerzo que hacemos cada una de las mujeres para lograr, ¿no?, un trato digno, un trato justo, un trato equitativo, como el que se tiene si eres del género masculino, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en la sociedad actual, bueno, las diferencias de sueldos, de tratos, la discriminación son todavía cosas que en pleno siglo XXI siguen ocurriendo y que quienes estamos apostando porque estas cosas dejen de pasar, soñamos con un mundo donde eso ya no ocurra, ¿no?, donde no tengamos que estar en condiciones desiguales, sino que al contrario, que podamos tener igualdad de condiciones. Entonces, en ese sentido, estoy muy agradecida por esta invitación a GES Mujer, porque además está creando unos espacios para conversar cosas que son muy relevantes en este minuto, sobre todo en el contexto de pandemia, en el que hemos visto que las tecnologías digitales están teniendo una relevancia muy fuerte en nuestras vidas,
¿no? O sea, ante la imposibilidad de salir de la casa, nos vemos con la necesidad, ¿no?, de hacer uso de estas tecnologías digitales que ya estaban instaladas en nuestra vida cotidiana, como el celular, ¿no?, como el internet, en algunos contextos, porque obviamente hay contextos que no son las grandes urbes, que es la mayor parte del territorio mexicano, donde no necesariamente hay conectividad. Sin embargo, sí hay conocimiento de la existencia de estas herramientas digitales. Un dato que a mí me sorprendió mucho fue hace muchos años. Díganme si me escuchan bien, nada más para verificar si el audio está correcto, ¿sí? Te escuchamos bien. Perfecto. A mí me sorprendió mucho una vez llegar a una comunidad de Oaxaca, a unas 4 o 5 horas de distancia, y un lugar sin señal de telefonía celular, donde en ese minuto, a través de una investigación que se hizo, nos encontramos que habían 700 teléfonos celulares encendidos en ese lugar que no había telefonía celular. Entonces dices tú, ¿por qué el teléfono estaba encendido? Y la respuesta de las personas fue porque el teléfono celular es cámara fotográfica, es radioreceptor, es alarma, es agenda, es linterna, es reloj, es tantas cosas más allá que un simple aparato de teléfono. Entonces, a donde quiero ir con esto es a la relevancia que llega a tener este dispositivo, ¿no? Yo aquí tengo mi teléfono, este dispositivo en la vida cotidiana, inclusive en lugares donde no hay ni teléfono, ni telefonía celular, ni internet. Sin embargo, está ahí, está presente. Pensaríamos que ahí no hay, pero hay muchos, sobre todo en nuestro estado, en Oaxaca, donde tenemos un gran sector de la población migrante que ha migrado hacia el norte. En Navidad, en cumpleaños, ¿qué es lo que mandan de regalo? Un lindo celular, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Y es que no es extraño encontrarnos en una situación como la que comentaban ustedes hace un minuto, de estar en un momento amoroso, en un momento íntimo, en un momento privado, y de repente decidir sacarnos un selfie con la persona con que estamos compartiendo, o inclusive que la persona nos diga, oye, me quiero sacar una foto así contigo, y nos parece la cosa más natural del mundo, porque lo es natural, ¿no? Que queramos tener un recuerdo del momento, que queramos compartir eso, dejar una foto de ese momento tan lindo. Sin embargo, estas tecnologías llegan a nuestra vida muy introducidas por el mercado, por la publicidad, ¿no? O sea, todas nosotras llegamos a tener un celular hace un par de años, no sé, yo debo tener unos 15, 20 años quizás que tengo un celular, ¿sí? Más o menos 2001, creo que tuve mi primer celular. Yo en ese minuto nadie me dijo lo que podía pasar después. Simplemente a mí me pareció maravillosa la idea de tener un celular que me permitiera estar en la calle y poder hablar, ¿no? Sacarme una foto, grabar un video con mis amigas. Todo eso me pareció algo que venía con la tecnología y nos traía muchos beneficios, ¿no? Pero nadie me dijo a mí también las cosas negativas o perjudiciales que podían ocurrirnos. Entonces, creo que es importante entender que las tecnologías y sobre todo las tecnologías como el Internet no son espacios neutros, ¿no? Hay intereses en esos espacios, intereses comerciales, intereses políticos, y en ese sentido no podemos ver a estas tecnologías como espacios donde no existe esas discriminaciones y esas injusticias y esa violencia que nosotros sabemos que existe en la calle, en el trabajo muchas veces, inclusive hasta en la familia, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos es que esas violencias se reproducen en estos espacios y se reproducen muchas veces porque la tecnología permite
facilita que estas violencias se amplifiquen. Y ahí viene el tema de la viralidad. ¿Qué pasa cuando se viraliza una imagen nuestra, íntima, que fue tomada en un contexto y de repente se sale de ese contexto y se viraliza, o sea, se difunde? Y aquí viene algo muy importante en donde quiero poner el acento, y es, se viraliza sin mi consentimiento. La palabra consentimiento aquí es clave. ¿Qué es el consentimiento? Es el aceptar ser parte de una determinada situación, es el acceder a que algo ocurra, ¿sí? Yo por lo general, si entro a una casa, pregunto, ¿permiso? ¿Puedo entrar? ¿No? Me están consintiendo de que yo entre. Por supuesto, la persona que vive en esa casa me puede decir, no, permítame, espéreme ahí, voy a llamar a la persona que usted busca. Porque ese es el consentimiento, es un acuerdo en el que siempre se empieza por preguntar qué es lo que la persona quiere, ¿no? Y cuando hablamos de la sexoviolencia o del sexo sin la violencia digital, la violencia de género digital, nos estamos refiriendo a esa violencia que existe en la calle, que existe en el trabajo, que existe en el hogar muchas veces, o en espacios públicos como en parques, ¿no? Y que nos afecta a las mujeres de una manera diferente. ¿Por qué? Porque por el ser mujeres, ¿no? Nos ganamos una serie de otros adjetivos, ¿no? Frente, por ejemplo, a una imagen nuestra viralizada, ¿no? Si yo estoy mostrando un poco más de hombro, si se me ve un poco más el escote, ¿no? Hay una serie de carga social que va a ser utilizada para atacar a esa persona, en este caso a mí, por el hecho de ser mujer, ¿sí? Porque soy una suelta, porque no tengo quien me cuide y me proteja, porque, o sea, en el fondo ahí vienen una serie de adjetivos que son muy fuertes y que tienen muchísimos impactos en nuestra vida. Y en ese sentido es que resulta preocupante lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y sobre todo en el contexto de la pandemia, hemos visto que esto se ha profundizado. La violencia de género digital, pero específicamente la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Y de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. El cómo tú puedes dar consentimiento en un momento determinado para sacarte una foto, para tomarte un video con alguien o sola, para compartir con específicamente la persona con la que tú quieres compartirlo, pero eso no significa que tú estás de acuerdo en que eso luego sea difundido, por ejemplo, en los famosos packs que se llama, ¿no? Que es un término que se utiliza hoy en día para aquellos paquetes, ¿no? Paquetes de fotos, de imágenes íntimas de mujeres jóvenes hay desde 13 años hasta 24, 25 años, que son compartidas sin el consentimiento de estas mujeres y con el objetivo, ¿no? de sexualizar, de objetivizar, de violentar, ¿no? La integridad de las mujeres que están en esas fotografías. Y, por supuesto, en ese rango de situaciones pasan cosas terribles, como, por ejemplo, hemos tenido casos de mujeres que subieron alguna vez una imagen un poco seductora, un poco sexy, porque estábamos en una situación en que nos gustó estar así, y resulta que después son utilizadas, ¿no? Para ser vendidas, para generar campañas de difamación en contra de la persona, ¿no? Y el daño que hace eso es un daño que no pareciera que es un poco inocuo, ¿no? Inofensivo, pero tiene grandes repercusiones e impactos en la vida de las mujeres, ¿sí? Es interesante porque lo que hemos visto es que hay una gran necesidad de poder capacitar al personal
de los sistemas de justicia en los países de América Latina para que entiendan qué es esa violencia y que claro que tiene impactos. O sea, no porque sea virtual no es real. Si yo estoy viendo una imagen mía íntima que yo tomé en una determinada situación y ahora la estoy viendo que le está llegando a mucha gente sin mi consentimiento, yo puedo tener sentimientos sumamente fuertes, de mucho miedo, de mucho terror, de mucha inseguridad, que me pueden llevar, porque además si estoy en una situación sola, sin una red de apoyo, me pueden llevar a una situación mucho más extrema, ¿no? Ahora, si yo voy a la policía, si yo voy a pedir ayuda, tenemos el gran problema de que muchos del personal que en ese minuto está en el Ministerio Público, por ejemplo, no entiende eso como una violencia, ¿sí? No lo entiende como una agresión. Por lo tanto, te dicen, no, bueno, pero usted está enterita, no está sangrando, no le falta nada, ¿por qué se preocupa, no? Y no hay un entendimiento de que esas cosas, esas situaciones, por ejemplo, han hecho que muchas mujeres pierdan sus fuentes de trabajo, por lo tanto tenga consecuencias económicas para sus vidas, ¿no? Que tengan problemas a nivel familiar, porque sus familias reciben estas imágenes, sean extorsionadas, ¿no? Porque hay mucha extorsión. Si no me pagas, voy a difundir esta foto que tengo tuya. Y eso es muy común, ¿no? Y además están atrás, o sea, por lo general, estas son personas que de alguna manera pertenecen a un círculo cercano, la gran mayoría de las veces, a un círculo cercano, pero que están atrás de un cierto anonimato, o sea, como no dan su cara, no ponen un perfil verdadero, sino que un perfil falso. Entonces, es muy difícil denunciar esto. Es muy interesante una investigación que hizo la organización Luchadoras de aquí de México. Es una investigación que ellas realizaron que se llama Justicia en Trámite, donde justamente lo que hacen es demostrar la cantidad de casos que en México se denuncian por este tipo de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, de los cuales ninguno de estos casos llega a una resolución de justicia. Y mucho menos que esa justicia esté en sintonía con lo que la víctima de esa agresión es lo que quiere o lo que necesita, una reparación del daño, ¿sí? Y para no extenderme mucho, porque la verdad el tema da para muchísimo, yo lo que quisiera es contarles que esto se ha profundizado, desafortunadamente, con el contexto de la pandemia. Hemos tenido muchos más casos en América Latina completa, pero en México también, de mujeres que se ven afectadas por este tipo de violencia, ¿no? Donde ven sus imágenes íntimas difundidas sin su consentimiento, ¿no? Por exparejas, por amigos de la expareja, por amigos que antes eran cercanos y ahora no lo son, por situaciones de venganza, en fin, una serie de situaciones, como les hablaba, de chantaje, o sea, casos, por ejemplo, de un jefe que quiere conseguir que la mujer acceda a ciertos deseos de él, entonces la extorsiona con ciertas imágenes. Este tipo de cosas son muy, muy dañinas. Tienen fuertes consecuencias para la vida de las mujeres y para la vida de sus familias también. Entonces, resulta muy importante que hoy en día abramos espacios como el que está abriendo GES Mujer en estas charlas, ¿no? En estas tardes de charla, para poder hablar de estos temas. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No? ¿Qué hacemos frente a esto? Y me voy a permitir compartir pantalla, ¿sí? Quiero compartirles algunas cosas que me parece interesante de esto. Lo primero que les quiero compartir, permítanme un segundo, es... También, maestra, nos vamos a permitir compartir algunos mensajes. Por favor, claro. Sí, sí. Mientras nos comparte usted su pantalla, nos mencionan aquí
Una persona, Salma, nos dice que en ocasiones no te ayudan a resolver esos problemas y muchas hasta llegan a quitarse la vida como la ven y por la falta de apoyo en general. Exacto. Otra persona nos dice que esa es la palabra agresión y el daño emocional que esto causa a las mujeres. Esta misma persona, Salma, nos dice, no decido cómo vestirme y si me he visto corto no es una invitación para que me toques o lastimes, menos para que me difames en las redes. Hay un comentario aquí, doctora, que me llama la atención. Nos dice Edson, ¿qué opina del caso del chavo que le robó su perro a su exnovia por publicar fotos del desnudo en Twitter? Es un caso conocido en el que la víctima fue un hombre. Fíjate, qué interesante. Yo quisiera decir ahí algo al respecto. Primero decirle que no porque aquí estemos hablando del caso de lo que ocurre, de la violencia de género, ¿no? Digital, no quiere decir que estamos diciendo que a los hombres no les pase. Aquí en ningún momento hemos dicho eso. Nos pasa a todos los seres humanos, pero hay algo que es una realidad con la cual es indiscutible y es que esto le pasa en una proporción del 300% más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es patriarcal, que normaliza el hecho de que esto le pase a las mujeres. No, bueno, es que si le pasó es porque ella es una suelta, le pasó porque a ella le gusta, le pasó porque, ¿me entiendes? Eso es una manera de normalizar esta violencia, ¿sí? Mientras que la cantidad de casos que hay hoy en día de mujeres que están viviendo esto son exponencialmente muchas más, ¿no? Estamos hablando del 73% de las mujeres, esto dicho en un informe de Naciones Unidas, ¿no? El 73% de las mujeres en línea, o sea, que tienen acceso al Internet, han estado expuestas a alguna forma de violencia, ¿no? En línea, por ser mujeres. Esto dicho por las Naciones Unidas, sobre todo mujeres entre los 18 y los 24 años, ¿no? Entonces, realmente el problema es que esto es como otra pandemia. Este tipo de violencia es otra pandemia que está a nivel global, porque pasa en India, pasa en China, pasa en África, pasa en Europa, pasa en Australia, en todos los continentes está pasando, ¿sí? Ahora, me parece importante que las mujeres, ¿no? Cada vez tengamos mayores recursos, y no me estoy refiriendo a los económicos, recursos para poder hacer frente a esta situación. A herramientas, ¿no? A herramientas, a instrumentos legales, por supuesto. O sea, el solo hecho de tener que ir a un ministerio público a denunciar y que el que te atienda no tenga la menor idea de que ese tipo de violencia, por supuesto que afecta, por supuesto que impacta, ¿no? Eso es un derecho humano, es algo que tiene que garantizar el Estado. ¿Me entiendes? Porque el Estado es el que garantiza los derechos humanos. Por lo tanto, tiene que garantizar que la mujer tiene la posibilidad de llegar a un servicio de justicia y que ser atendida porque lo que está viviendo es violencia, ¿no? Quería yo compartir una pantalla, no sé cómo lo hago para, a ver, aquí la tengo. Perdón, era un video que tenía ahí, pero tengo otro, este. Este es un sitio web que de veras se los recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres jóvenes, inclusive yo diría muchas de estas mujeres que vienen de distintas partes, de distintos partes de Oaxaca, de las distintas regiones del estado de Oaxaca, y que vienen a la ciudad a estudiar, a trabajar, ¿no? Que muchas veces no se esperan vivir este tipo de situaciones, pero que en determinado caso lo viven. Hay un sitio web que se llama Acoso Online.
Y este sitio web me parece interesante porque es un ejercicio, y esto quiero hacer un reconocimiento a las mujeres que están atrás de este sitio web, ¿no? Lo que hicieron fue investigar, voy a ponerme ahí encima de este sitio web, un segundo, a ver. Aquí. Uno, por ejemplo, está en el sitio web y aquí tienes un menú donde tú eliges el país de donde eres en América Latina. Yo voy a colocar México. Y básicamente lo que va a ocurrir es que me va a dar los 5 pasos que debo yo de seguir si yo estoy siendo víctima de pornografía no consentida o de sexo, digamos, imágenes íntimas sin consentimiento, ¿sí? La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Estas son 5 claves para denunciar y resistir a su publicación. Y entonces tienes aquí el enlace donde puedes ingresar a cómo reportar el caso en la plataforma de internet por la cual estás siendo agredida. Puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser WhatsApp, Instagram, cualquiera de estas redes, ¿no? Inclusive a través del teléfono celular, ¿no? Aquí reportas el caso. Luego, el segundo paso es conoce las leyes que pueden ayudarte. Por ejemplo, voy a entrar ahí, ¿no? Y en el caso de México, te dice concretamente cuáles son los marcos legales con los que tú puedes ir y exigir, ¿no? Ser atendida, ¿no? En el caso de México. Y existen pactos, ¿no? A nivel del Estado, del sector privado y de las personas. Existe una legislación, ¿no? En el ámbito criminal, en el ámbito laboral. Sí, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestra. ¿Se cortó? Un cachito, pero normal. Perdón. El internet siempre es algo inesperado a veces. Bueno, nada más decirles que este sitio web tiene esta información que puede ser de muchísima utilidad, ¿no? Para quienes estén viviendo este tipo de violencia. Hacer la denuncia a la justicia, por supuesto, ¿no? Siempre sentar un precedente en la justicia resulta importante. Resiste y toma control sobre la tecnología, o sea, esta parte es muy importante, es cómo poder hacer algunas recomendaciones, ¿no? Básicas de cómo poder cuidar esta información en tus celulares, ¿no? Que no te la roben, cómo almacenar una foto de forma segura, quién tiene copias de estas fotos, colocar contraseñas a alguna de estas imágenes, saber borrarlas, si las tienes en una nube. Voy a dejar de compartir pantalla a ver si eso me ayuda. A ver si al no compartir pantalla mejora la conectividad. Puede ser en este caso eso. Entonces, este sitio web, Acoso Online, nos entrega 5 claves de lo que tenemos que hacer paso a paso para poder hacer frente a esta situación de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Yo les recomiendo muchísimo visitar este sitio web y poder enterarnos, ¿no? Informarnos de qué hacer en este caso. Ahora, muchas veces, y a mí me ha pasado, no somos nosotras necesariamente las víctimas, pero sí una persona cercana. Y nos preguntamos qué podemos hacer nosotras por esa persona, por esa amiga, por esa hermana, por esa tía que está viviendo este tipo de situación. Y hay una imagen que también quería compartirles, déjenme ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro sin que se corte la señal. Permítanme. Y tiene que ver con qué podemos hacer nosotras en este caso, ¿sí? Si tu amiga es la que está siendo agredida o atacada, ¿no? O son imágenes de ella, ¿cómo puedes ayudarla? Lo primero es no juzgarla por lo que ocurrió. Ella no tiene la culpa, no hay culpa en esto. Aquí el problema no es de la persona que
permitió la foto. El problema es de quien difunde eso sin su consentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, no es que me tengas que juzgar a mí por haberme sacado una foto en bikini. No, gracias. Yo tengo el derecho de sacarme una foto en bikini. El problema es de quien se cree que tiene el derecho de difundirla sin el consentimiento de la persona que aparece en la foto. Entonces, lo primero es no juzgar, tomar notas y capturas de pantalla de la agresión, ¿no? De las imágenes que están siendo difundidas, reportar el abuso, ¿no? Ya sea en la plataforma o donde sea que esté siendo hecho la violencia, pensar un poco quiénes podrían ser las personas que están atrás. En algunas ocasiones sí sabemos de quiénes se trata, sabemos quién nos tomó la foto, ¿no? Pero en otras ocasiones no. Los famosos packs, estos paquetes de fotos, de imágenes íntimas de mujeres jóvenes, muchas veces circulan adentro de las escuelas, de las universidades y no sabemos de dónde salieron, ¿sí? Y hacer un grupo de apoyo, o sea, hacer un grupo de apoyo quiere decir poder cobijar a esa persona que está viviendo la violencia, poder apoyarla, preguntarle siempre qué es lo que tú quieres que pase. Y ese es el punto de partida desde donde vamos a empezar a buscar justicia. Primero respetando qué es lo que la persona que está viviendo esa agresión quiere que ocurra. Quiero que dejen de circular esas imágenes. Quiero que esa persona sea denunciada públicamente. Quiero que esa persona me pida perdón. ¿Me entiendes? O sea, es muy importante que siempre respetemos el deseo que tiene la persona que está viviendo la agresión. Es importante entender cuál es el tipo de violencia. En este caso sería el de difusión de fotos íntimas, ¿no? Identificar perfectamente de qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? Por supuesto, revisar la configuración de las redes sociales de la persona agredida, eso resulta muy importante, ¿no? Hacer una respuesta grupal y no dejar a la persona que responda sola. Muchas veces la persona que está viviendo esa violencia no es la que responde, sino que yo, por ejemplo, cuando a alguna amiga le ha pasado, nosotros entre 2 o 3 amigas le hemos dicho, mira, tú hoy no te conectes al internet, quédate en tu casa, haz ejercicio, come rico, descansa para que puedas estar mejor. Nosotras nos vamos a encargar, ¿no?, de poner freno a este tipo de situación. Y sobre todo es muy importante no seguir difundiendo estas imágenes, ¿sí? Porque hay personas que por ayudar empiezan, oye, Lucía, ¿ya viste lo que le está pasando a Juanita? Mira, te mando la foto. No, o sea, una vez que te llegó a ti, no la difundas, porque seguramente lo que le está pasando a esa persona es terrible justamente porque la gente va pasando la imagen, ¿no? Entonces es importante no continuar con ese flujo de las imágenes, ¿no? Como les decía, hacer un registro de los ataques, o sea, de las agresiones, tomar capturas de pantalla, guardar esas imágenes, ¿no? Acompañar desde el cariño, desde el respeto, principalmente, reportarlo, ¿no? Cambiar las configuraciones de los celulares, de las redes sociales, eso es muy importante. Bloquear, si es necesario, a la persona que está haciendo esa difusión de imágenes o que te está extorsionando. Y si esa persona siempre va a querer, en el fondo, provocar algo, te quiere hacer enojar, quiere que te salgas de tu juicio, ¿no? Que explotes, que te sientas mal, que inclusive por ahí una persona comentaba, ¿no?, que sientas ganas de suicidarte, o sea, cosas tan fuertes como esas, es el objetivo del agresor. Entonces, lo que tenemos es que lograr desactivar ese objetivo del agresor, lograr que él no logre lo que él quiere, ¿sí? Entonces, no sé si hay más preguntas o comentarios. Tenemos varios comentarios y en ese marco yo diría que también la comercialización que se hace de estos envíos de fax nudes, que además pululan en los espacios como grupos de WhatsApp, páginas en Facebook,
sitios pornográficos, porque al final de cuentas no solamente se están ejerciendo una violencia física y digital de la persona en sus fotos, ¿no? O en sus imágenes, sino las están comercializando además y colocadas en espacios internacionales de servidores que las leyes mexicanas difícilmente pueden hacer el ejercicio de la denuncia a través de estos espacios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya se enviaron las fotos, una vez que ya están circulando, una vez que las amigas o los amigos hacen llegar, amiga, esta eres tú, hermana, esta eres tú, prima, sobrina o quien sea? Ya están muchos casos relacionados con estas situaciones. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Qué se recomendaría desde tu experiencia, desde tu expertise? ¿Qué están haciendo las mujeres para hacer denuncia válida? La vía legal es siempre una posibilidad, no necesariamente para todas es una vía legítima, ¿no? Hay mujeres que dicen, mira, yo sé que voy a ir a poner una denuncia, pero sé que esa denuncia no va a ser atendida, ¿no? Sin embargo, es importante, yo siempre le digo a las mujeres que atendemos en estos casos, es sentar un precedente, porque si esa persona me lo hizo a mí y yo lo denuncio y el día de mañana esa persona agrede a otra mujer y a otra después y a otra, va quedando un precedente, ¿me entiendes? Donde en el fondo después es mucho más fácil de alguna manera, ¿no? Probar que aquí hay un patrón, ¿no? O un modelo de agresión, ¿sí? Siempre es a las mujeres, siempre a las mujeres jóvenes, siempre a las parejas, siempre, o sea, ¿me entiendes? Entonces ahí tienes ya una manera, cosa que si tú no sientas la denuncia, si tú no colocas la denuncia, eso pasa al olvido, no queda ese precedente. Entonces, en algunos casos, lo digo bien responsablemente, en algunos casos es pertinente hacer la denuncia, no en todos, ¿sí? Pero la denuncia sin duda es uno. Pedir ayuda. A nosotras a veces, como nos han criado de tú tienes que ser una mujer fuerte, independiente, ¿no? Nos cuesta mucho a veces pedir ayuda. Oye, esta vez no puedo yo con esta situación. Es importante encontrar con quién conversar este tipo de situaciones y sobre todo ayuda profesional. Porque cuando estamos viviendo una situación como esta, no solo necesitamos a una persona que tenga ciertas capacidades técnicas para configurar la seguridad del teléfono, sino que también a una persona que tenga los recursos, las herramientas para poder hacer un trabajo de contención psicológica y emocional frente a lo que estamos viviendo, ¿sí? Y luego a ciertas autoridades. Por ejemplo, el tema de los PACs está ocurriendo mucho en las escuelas, inclusive hoy sin clases presenciales. Tenemos muchísimos casos, ¿no? ¿Y quién es la autoridad en una escuela? El director, el profesor, los maestros, ¿no? Inclusive los padres de familia. Yo te digo, he tenido reuniones con padres de familias que no saben qué hacer ante esta situación, porque sus hijos la están viviendo y dicen, mira, no sé, yo no he vivido nada así, no sé qué hacer, ¿no? Y lo más importante es eso, es no normalizar algo que es violencia. Ah, no, esto es de jóvenes. Ah, no, esto le pasó porque ella es así. Ah, no, o sea, estamos normalizando. Esas frases van dejando huella en nuestra historia, ¿no? Entonces es muy importante, como te digo, si no es una denuncia penal, por lo menos con las autoridades, ¿no? Dentro del ámbito donde estamos. Si es la universidad, pues hay que llevar esto a las instancias que correspondan a la universidad, porque también en la universidad pasa muchísimo, ¿no? Y bueno, perdón, yo creo que una de las cosas también que pasa es que es un ejercicio que se está generando como estar ¿no? Dentro de las escuelas, dentro de los grupos, y ha pasado que en instituciones de nivel superior el PAC anda rolando hasta con los maestros, ¿no? Y los maestros ya es como, es que nos falta el PAC de fulanita, y todavía hay un proceso ahí de demanda
y de quien está haciendo el ejercicio de hacerlo y quien está además ostentando ese papel de incitador, de quien está motivando a través del crush o crush para hacerse llegar de esas fotos o esos nudes o esos paquetes, ¿no? Y a propósito de lo que comentaba maestra, me voy a permitir leer un comentario de una persona que dice: ¿cuáles son las recomendaciones o mecanismos para hacer una denuncia de acoso virtual y violencia de género, retomando la ley Olimpia que acaba de entrar en vigor? ¿Qué puede dar el acompañamiento y asesoría jurídica para dejar el antecedente y proteger nuestra integridad? Bueno, mira, gracias por la pregunta. No sé quién la hizo, pero me parece muy interesante. O sea, lo primero que tenemos que saber es que yo diría que en la gran mayoría de los estados de México hay organizaciones que atienden temas de violencia de género. Violencia física, violencia intrafamiliar, violencia en torno a derechos humanos. En general, en el caso de Oaxaca está Consorcio y hay otras organizaciones que tienen personas con toda la capacidad a nivel legal y psicológico, ¿no?, para poder atender. Eso por un lado. Segundo, cuando nosotros necesitamos hacer una denuncia, en algunos estados ha pasado la ley Olimpia, ¿no? La ley Olimpia básicamente en lo que consiste es en el que se tipifica el delito, porque en muchos estados tú llegas con esta situación, a denunciar esta situación de violencia, y te dicen, bueno, ¿y esto cómo qué? ¿Es robo? ¿Es intento de qué? ¿No? De difamación, de atentado a la privacidad. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, se necesita tipificar el delito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Estamos nosotras seguras que una persona que difunde imágenes de este tipo, lo que nosotras queremos es, depende, hay muchos casos, que haya un castigo punitivo, ¿no? Que vaya a la cárcel o que simplemente pague una multa? Porque es un delito, pero es un delito que puede ser calificado de distinto nivel. Por lo tanto, puede ser que la persona, el juez o el Ministerio Público diga, bueno, que pague una multa y queda saldado el problema. ¿Es eso lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando en realidad es crear conciencia de que esto no es normal, ¿sí? Y por eso es importante que exista la tipificación del delito, ¿no? Que se sepa que existe una ley que diga esto es un delito, ¿no? Sin embargo, no pasa por generar una punitividad necesariamente sobre este agresor, sino es por qué esto está ocurriendo. Está ocurriendo porque existe un sector de la población, ¿no?, que está ejerciendo esta violencia porque considera que socialmente está permitido y está bien hecho y no pasa nada, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido tenemos que luchar a muchos distintos niveles. No solo se trata de luchar por una ley Olimpia, sino también por visibilizar este problema, por desestigmatizar, ¿no?, a una mujer que decide sacarse una foto, ¿no?, en un cierto momento en una relación de pareja, por ejemplo, y que no sea normal que después tu foto esté circulando en un pack. Eso es muy importante. O sea, no podemos permitirnos como sociedad normalizar esto. Entonces, algo que tenemos que hacer cuando estamos viviendo algo así o cuando alguien cercano está viviendo algo así es documentar lo que está ocurriendo. Porque si a mí me está pasando, yo lo que hago por un acto, ahora sí que medio intuitivo, es borrar la foto, ¿sí? La borro porque me produce un shock, un trauma verla, ¿no? Porque sé que mucha gente que la está viendo. Entonces, si yo estoy cerca de alguien que está viviendo eso,
es importante documentar, o sea, hacer una captura de pantalla, guardarlo, generar una carpeta, porque todo eso puede ir a la carpeta, ¿no?, de investigación, que puede permitir que alguien le dé seguimiento a esa denuncia, ¿sí? Entonces, documentar ese tipo de situaciones. Por lo general, una violencia de estas, como el de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, no va sola, siempre está acompañada de otras violencias, ¿sí? De difamación, de maltrato, de insultos, inclusive de agresión física. Entonces, tenemos que documentar toda esta violencia para poder realmente llegar y demostrar que esto responde a una amenaza, por ejemplo, a un riesgo para la mujer. Reconocer que toda esta violencia, que realmente quienes la ejercen en un 70% a nivel global, en un 90% a nivel México, identificar que está ejercida de hombres sobre el cuerpo y vida de las mujeres. ¿Qué da derecho? No es que sean, volvemos a retomar esta parte, no es que los hombres sean los malos, es que el sistema es el que está mal, ¿no? Este sistema que domina, controla el sistema patriarcal, que a través de sus herramientas como la misoginia, ¿no?, a través de la discriminación, del sometimiento, de la subordinación, ejerce estos códigos masculinos permisivos para que ellos, con el tiempo que han tenido de experimentar, jugar, probar, logren ahora llenarse de imágenes pornográficas que el sistema les coloca para que ellos ahora quieran replicar ese mismo juego, porque empieza por un juego y se convierte en una violencia instalada y que atraviesa definitivamente a veces sin el consentimiento o con la conciencia real de lo que están haciendo, y saben que están afectando, ¿no?, realmente a otra persona. Y esa es la cuestión que tenemos que identificar. No es que sea una lucha de hombres contra mujeres, no, es una lucha contra un sistema que permite que estos códigos se sigan ejerciendo y que les den la oportunidad de que lo logren, ¿no? Que los mismos hombres, no, adelante, por favor. Que los mismos hombres a lo mejor no se han dado cuenta que están siendo presas de este mismo sistema y entre ellos mismos lo normalizan, ¿no? Claro. Yo escuchaba por ahí en adolescentes de la escuela donde he estado, todos o la mayoría de los hombres, no hay un solo hombre adolescente o hombre adulto que no tenga fotos de mujeres, ¿no? Y que hay un juego, Flor, fíjate, interesante, fíjate, Loreto, que igual en estas charlas con estudiantes en nivel secundaria en México, hay como un ejercicio de juego, de un videojuego en su cerebro, de hackear las cuentas de sus compañeras, de sus amigas, de la chava que les gusta, de la novia de X, Y, Z, y que ese ejercicio les da el derecho de poder romper esos espacios donde las mujeres quieren transitar y no se los permiten, porque acaban bloqueándoles los accesos, exhibiendo, mira, ya te hackeé la cuenta, ¿no? Y cómo se apoderan de sus propios espacios. Eso es bastante interesante. Sí, y por eso creo importante que las mujeres también nos demos a la tarea, ¿no?, al interés por saber, conocer al menos un poquito nuestros dispositivos para saber, digamos, generar una contraseña segura, difícil de ser adivinada, difícil de ser descubierta, ¿no?, o cambiada. Cosas muy sencillas que hay muchos recursos hoy en Internet, ¿no?, donde podemos aprender estas cosas para poder protegernos a nosotras y protegernos a nivel individual, pero también proteger al resto de nuestras amigas, hermanas, familiares, ¿no?, que están viviendo esto. Porque lo que sí les puedo decir es que los impactos que tiene, las consecuencias que tiene este tipo de violencia son múltiples. Y depende mucho de qué situaciones, qué identidades nos atraviesan. No es lo mismo que le pase a una mujer indígena, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Oaxaca hace unos meses atrás, cuando un funcionario público
estaba difundiendo, tenía un grupo de WhatsApp con fotos de mujeres mijes de la sierra. Eso es violencia sociopolítica porque lo está ejerciendo un funcionario, ¿no?, de un servicio público, de un servicio que depende del Estado. Entonces, son cosas muy graves, sumamente graves, porque además la brecha de género digital en el contexto rural es mucho más profunda, es mucho más grande, o sea, la posibilidad que tiene. Claro, entonces realmente estamos ante un tema muy delicado que tenemos que convertirlo en un tema de opinión pública, o sea, tenemos que hablarlo así sin pelos en la lengua, como se dice, ¿no? Y hacer que esto sea un tema, ¿no?, en el que se legisle, por supuesto, pero que también se haga un trabajo a nivel social, de crear conciencia porque lo que yo he visto, por ejemplo, entre los jóvenes de prepa, es que hay este cierto juego del que hablas tú seguramente, Sole, que es el tema de cómo yo me hago popular, ¿no? ¿Cómo desafío esta situación, ¿no? ¿Cómo logro el reconocimiento de todos mis compañeros? Claro, esa persona está haciendo uso de sus privilegios del hecho de ser hombre, ¿no?, para poder hacer este tipo de situaciones. Pero el que hayan otros compañeritos de él que siendo testigos de esta situación la aplaudan, se rían, la festejen, es el mismo nivel de complicidad en la agresión, ¿entiendes? O sea, aquí no solo radica en poner el dedo sobre la persona que hizo clic y mandó la foto, es que aquí también radica en todo ese círculo que está legitimando una violencia como esta, ¿sí? Y entonces seamos conscientes que a veces, sin darnos cuenta, somos parte de ese círculo, ¿no? ¿Y en qué momento decir, no manches? O sea, esto es como con las noticias falsas. O sea, si yo las sigo difundiendo, yo soy parte del problema. Lo mismo con una imagen sin consentimiento. Yo soy parte del problema si además estoy difundiendo esa imagen. Claro. Y si me vuelvo público o callo, ¿no? Si yo sé que alguien lo está haciendo y aparte no hago nada, también me convierto en partícipe. Y por ello yo creo que aquí la urgencia de identificar protocolos de atención que puedan formarse desde la familia, desde el grupo personal de amigas, amigos, compañeros, maestros, que puedan darle a esa persona que está viviendo esa violencia, porque recalquemos, no es una violencia que solo viven las mujeres, sin embargo, el mayor índice quien las vive son las mujeres. Sí, las niñas. Las niñas, ¿no? Con el grooming, por ejemplo, con los adultos, con los maestros, que porque ya la niña está en un proceso de desarrollo, se está ejerciendo estas violencias. Por lo tanto, yo creo que tanto especialistas como un Flor en el tema de psicología, claro, desde la lucha social, desde la investigación, desde la docencia, desde el análisis político, desde cada una de las trincheras y sectores que nos toca estar participando, tenemos que poner el dedo en la llaga sobre estas violencias, porque tenemos que visibilizarlas, hacerlas visibles para que más personas se den cuenta, las mamás, los papás, los docentes o los cuidadores de los niños, de las niñas, adolescentes y jóvenes, identifiquen que estas violencias suceden y que atraviesan, pero no saben muchas veces cómo comunicar que están viviendo esa violencia, porque pareciera que se vive solamente en el ciberespacio, y apagando o cerrando la computadora, la violencia desaparece. La verdad es que no, porque atraviesa sus identidades digitales que le afectan obviamente su identidad física real, ¿no? Entonces, por lo tanto, así es. Sí, nosotros hemos hecho varias investigaciones en otros países de América Latina sobre los impactos de esta violencia. Por ejemplo, esto a personas trans es que está invisibilizado, son víctimas de este tipo de violencia todos los días de manera recurrente y sistemática. Y no se habla de esto. Entonces, resulta muy importante que, por ejemplo, maestros, maestras,
tomen este tema como un tema que tienen que trabajar con los jóvenes, con los niños y con las niñas. Porque ya, o sea, con esta llegada de la pandemia, ¿cuántos niños no están frente a un celular, frente a un computador, ¿no? Y resulta que las mamás no podemos, porque también estamos trabajando, también estamos en los trabajos de cuidado. Muchas veces no podemos estar ahí 100% del tiempo viendo qué es lo que el niño o la niña o la joven está haciendo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, resulta que los profesores, las maestras, los maestros tienen la responsabilidad, ¿no?, de informarse de estos temas para poder guiar a los padres, madres de familia en estos temas que tampoco son temas en los que haya experiencia previa. O sea, pensemos que el celular y el internet a nuestras vidas llegó hace 20 años, no más. O sea, ¿qué le vas a preguntar? No sé, yo a mi mamá, por ejemplo, de estos temas, mi mamá me dice, no, pues tú sabes más que yo de esto, pues. O sea, yo no entiendo ni cómo pasa, ¿no? ¿Cómo es que le mandan una foto y qué es eso de un pack, ¿no? Pero es preocupante porque realmente está generando un trauma psicosocial en la sociedad completa. O sea, es una pandemia que estamos viviendo, la violencia a través de las tecnologías digitales y el impacto de una imagen íntima difundida sin consentimiento puede ser profundamente nociva, al límite de que tenemos un incremento fuerte en las tasas de suicidio en mujeres, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Por este tipo de eventos. Deserción escolar. ¿Cuántas mujeres prefieren salirse de la escuela por estar viviendo una situación como esta? Eso es terrible. Eso no lo podemos permitir. Claro, entonces, de veras, es bien importante que abramos estos espacios donde podamos hablar de estos temas con distintos sectores de la sociedad, desde autoridades hasta jóvenes que estén viviendo este tipo de situación. ¿Sí? Tienes toda la razón, Loreto, y me parece que aquí retomamos esta parte, ¿no? ¿A dónde se acercan las y los jóvenes, principalmente, obviamente, las mujeres que están sufriendo este tipo de situaciones, que no saben a quién acudir? Aquí la invitación es que activen una red de apoyo segura, identifiquen la persona que tiene más confianza para poderle contar lo que están viviendo y que esa persona permita, ¿no?, en un poco de mayor claridad, porque está fuera de la persona que lo está sufriendo, poder identificar quiénes son las personas que pueden ser tanto profesionistas, ¿no?, abogadas o organizaciones como el que es mujer, que pueden dar este tipo de apoyo o como tú lo dices. Exacto. Y además también hago otra vez hincapié en que las autoridades responsables conozcan del tema, conozcan de la dinámica, de cuál es el protocolo de acción o de protección cuando ocurren este tipo de delitos. Platicaba yo con un abogado y me decía, es que estos temas aquí en México son nuevos, no hay investigación, no hay legislación, no sabemos, o él me decía, es que esto es nuevo para nosotros como abogados y abogadas, porque aún no sabemos cuáles son las estrategias para afrontar cuando ocurren este tipo de delitos, porque me hace mucho ruido cuando usted dice, es que ahora ya tenemos una vida digital y una vida física, ¿no? Y entonces, me hace mucho ruido también pensar en aquellas mamás, en aquellos papás, que como usted bien decía, se apaga la computadora y el niño está aquí en casa y no hay más. Pero no han mencionado que en verdad sí, los adolescentes y las adolescentes tienen una vida digital y luego son pequeños y pequeñas de 10, 11 años y ya tienen un Facebook, ya tienen Instagram, ya tienen, están en todas las plataformas, pero la facilidad de, ay, bueno, ya le voy a dar un teléfono para que entonces me deje en paz, ¿no? O que se entretenga en el teléfono, pero no sabemos lo que están haciendo o cómo están ejerciendo esta vida digital del otro lado, ¿no? Y entonces hay que trabajar mucho en la concientización, de echar siempre un ojo a saber cómo está la vida digital de nuestros hijos e hijas. Y además las personas que tienen discapacidad o movilidad diferenciada, que también están pegadas a un ordenador, a una tableta, a un teléfono celular,
porque no hay otra forma de mirar el mundo por su limitación. Sin embargo, creo que ahí también tenemos que identificar que son múltiples las violencias en torno a lo digital y que lo único que está haciendo la ley Olimpia ahora es realmente poner por lo menos un punto de montones que faltan sobre esta violencia, que es la difusión de contenidos íntimos sin el permiso de la otra persona, sin el consentimiento. Y que ese consentimiento tiene que ser un consentimiento basado en la información y en el conocimiento, porque de lo contrario hay un consentimiento sesgado, inducido, para que después, una vez obtenido el pack como premios al videojuego, que practican, se olvidan y ejercen sus propios mecanismos de diversión o de venta de estos packs. Entonces, sin embargo, las mujeres acaban siendo otra vez más tiradas y desechadas como meros objetos de los cuerpos sexualizados, ¿no? Sí, quisiera agregar nada más que es importante entender también la relación que hay entre este tema del consentimiento y el amor romántico. Claro. ¿No? O sea, cómo somos víctimas de esta idea de amor romántico del príncipe azul que va a venir y que te va a resolver la vida y que además tú tienes que ser la mujer abnegada, ¿no? Y entregarte a él porque tú te niegas además a una foto, porque ojo, o sea, el consentimiento no quiere decir, yo puedo decirte, sí, sácame la foto, pero te lo estoy diciendo porque estoy muerta de miedo. Así es. Eso no es consentimiento. No, ¿sabes? Estás condicionando tu amor, tu confianza, tu afecto, ¿no? Exacto, y hay muchas mujeres que se ven en esa situación de que no pueden ni siquiera decir que no, porque entonces eso les va a traer consecuencias. O sea, hay una dinámica de poder y de violencia atravesada por ese supuesto consentimiento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es un tema complejo en el que realmente como sociedad tenemos que entrarle durísimo porque es un tema que hoy con la pandemia se ha profundizado. Así es. Queremos leerte algunos comentarios como para ir cerrando y poder, dice, por ejemplo, Gabriel Morales, dice, ¿eso sería parte del machismo, masculinidad frágil o simplemente falta de educación? No, definitivamente esto que estamos hablando es una de las consecuencias de vivir en una sociedad patriarcal. Es parte del machismo, ¿no? No es una falta de educación, o sea, yo creo que aquí tenemos que decir las cosas por su nombre, ¿no? Esto es una de las cosas que sale consecuencia de un sistema patriarcal en el que vivimos, donde desde las instituciones del Estado se avala este tipo de situaciones. Claro. Otra compañera dice, Noemí, hay que tener conciencia antes de pasar una foto. No sabemos a quién se la pasamos porque creemos que del otro lado es el chico guapo, galán, que está ahí con una foto súper guau y que yo me muero por él para enviarle la foto. Ojo, no sabemos a quién se la pasamos ni tampoco si esa persona va a pensar antes del daño que nos puede hacer. Más vale prevenir que lamentar. Sí, pensamos que el que está al otro lado es muy buena persona, ¿no? Hay aplicaciones que nos permiten, porque mira, tampoco se trata de decirle a las jóvenes, oye, no se te vaya a ocurrir sacarte una foto con un escote, o sea, no se trata de prohibir. Aquí el problema no es ella que se saca la foto, aquí el problema es él que hace de la foto, ¿no? un ejercicio de violencia. Entonces, porque el problema es que socialmente nos atacan a nosotras y no a quien está difundiendo la foto, ¿no? Entonces sí resulta importante eso, como hacer que este tema deje de ser un tabú, deje de ser algo que no se habla en la sociedad. Y que también dejemos de colocar la culpa a las mujeres. O sea, definitivamente yo creo que mi derecho es también expresar mi libertad, de mostrar mi cuerpo como yo lo decida. Sin embargo, el mal uso de ello, ese es el grave problema. Y aquí otra compañera dice, Jetsi,
Y una mujer, ¿por qué tiene la culpa que ella le haya confiado una foto, la cual solo era para ellos dos, y le hayan fallado? Porque ella ahora tiene que ser la burla de todo el mundo y ser acosada. Recordemos el costo social en este sistema patriarcal, que lo que hace es someter a las mujeres y volverles escarnio público, ¿no? Por lo tanto, ojo con ello. Yo sueño con que lleguemos un día a vivir en un mundo donde el día que ese hombre difunde esa foto, se la mande a un amigo, el amigo le diga, oye, man, ¿qué haces? No manches, esto no se hace. Claro. Tú no puedes estar mandando esta foto así. ¿Sabes qué? Te la voy a borrar. El día que lleguemos a una sociedad así, ya lo hicimos. Ese día estaremos hablando que también las tecnologías serán neutras, porque las plataformas, una vez que suben la fotografía, tenemos casos documentados, no las bajan, pero por nada del mundo, y a cambio te piden que mandes otros videos, otras fotos, a cambio de que bajes esas, ¿no? Entonces también hay un proceso ahí bien complejo. Tenemos que entender que tenemos... Sí, y entender que, ojo, las empresas que están atrás de las plataformas de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, ellos hacen dinero de esto. A ellos no les está importando si tú estás pensando en lo peor de tu vida porque estás viviendo esto. A ellos no les importa. Para ellos el tráfico de datos que genera todo este conflicto y esta violencia les da dinero. Entonces, ojo que esas plataformas las tenemos que hacer responsables, pero son plataformas que están en busca de redituar económicamente, ¿no? Entonces, sí, esa es la realidad. Una pregunta, creo que para nosotras sería, y que nos las hacen, ¿por qué sabiendo muchas veces las consecuencias de lo que eso implica, por qué se envían las fotos? ¿Por qué se envían los packs? Porque mira, o sea, a ver, son dos cosas. Los packs en sí, a ver, estoy leyendo. Yo no entiendo por qué sabiendo las consecuencias los envían. A veces creo que son tontas por hacer eso. No es mi humilde opinión. Mira, lo que yo creo es que, ojo, yo no creo que si yo me saco una foto hoy en la playa con bikini, ¿no? Y resulta que el día de mañana me encuentro esa foto en un pack. Yo no creo que por haberme sacado esa foto yo fui tonta, ¿no? Probablemente esa foto se la mandé a mi grupo de amigos, de amigas, ¿no? Oye, estoy en la playa, saludos, no sé qué. Yo por supuesto, en ese grupo tengo una confianza de que no le vas a mandar esa foto a una persona que no me conoce, que puede hacer con esa foto otra cosa, ¿no? Porque lo que nos hemos encontrado es que hay gente, porque sí la hay, en las redes sociales, en el internet, que están buscando este tipo de fotos y van y te doxean, ¿no? Te van y te buscan tu información, porque además en redes sociales es muy fácil saber, mira, fulanita, dónde vive, con quién se junta, qué hace, ¿no? Juntar un poco de información, inclusive hasta su teléfono y su dirección, y luego subirlo a una página pornográfica, tu foto con todos tus datos, y le llámenla, ¿no? Eso lo hemos visto. Lo vimos en Quintana Roo, lo vimos en varios estados de la República, donde hay gente que hace eso. Entonces, el problema no es ella quien se sacó la foto, el problema es quien se da el trabajo de hacer este tipo de investigación respecto de quién es esa persona, dónde vive, cuál es su número, y después exponerla, ¿no? A través de sitios de pornografía. O sea, eso es muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad, si seguimos pensando que la responsabilidad radica en la persona que se sacó la foto, estamos poniendo la atención en el lugar equivocado. Yo creo que tenemos que ir hacia el día que realmente como sociedad giremos nuestra mirada hacia quien está ejerciendo la violencia, vamos a lograr resolver el problema. Sí, aquí yo creo que tenemos que ser sororas,
en cada uno de estos procesos, porque quien lo está viviendo por diferentes razones. Puede ser por un consentimiento propio de haber dicho sí, yo quiero enviarla, ¿no? Pero también puede ser por un robo de un celular donde se mandan fotos, porque no funciona tu computadora, la llevas a un servicio técnico que ni conoces tan bien y tienen el acceso a toda tu información y esa información acaba estando viralizada. Entonces es tan fácil. Si eres una pareja y vas a un motel, o sea, ¿qué impide que te estén grabando en el motel también? Entonces, estamos tan expuestos nuestros cuerpos a estos espacios digitales, de tomarlas y viralizarlas, comercializarlas. No estamos sanos, ¿no? Definitivamente, o exentas de eso. Sin embargo, creo que lo que nos toca hacer es crear conciencia, ¿no? Crear conciencia y exponernos lo menos posible y estar conscientes en ese sentido de que si quiero practicar sexting o quiero tomarme un video con mi pareja, que haya un ejercicio de eliminarlo para que no tengamos, por lo menos, reducir el riesgo, ¿no? Porque del otro lado no sabemos qué va a pasar en determinado momento, por mucho que nos amemos hoy, después se ejerza esa sexovenganza, ¿no? Se le acabe el amor. Así es. Mira, el odio, el resentimiento, ¿no? Sí. Y nos terminen viralizando, ¿no? Pues ha sido una excelente tarde. No sé si aún quiere comentar algo más, maestra, para ir cerrando. Mira, lo único que les digo a todas quienes nos están escuchando, les recomiendo mucho el sitio web de Acoso Online, porque ahí tienen las 5 claves para saber qué hacer frente a la pornografía no consentida. Les recomiendo mucho el sitio de libresenlinea.mx, donde vas a encontrar una cantidad de información sobre cómo asegurar tus dispositivos, cómo mandar desnudos de manera segura. Hay muchísima información realmente linda en ese sitio web, Libres en Línea. Y por último, me interesa mucho que quienes están viviendo esta situación puedan entrar al sitio web vita-medioactiva.org. Esa es una línea de soporte psicológico para mujeres que están viviendo este tipo de situaciones, que me parece sumamente valioso que en México tengamos este tipo de instancia. ¿Nos puede repetir? Claro que sí. Acoso Online es el primer sitio web donde están las 5 claves, libresenlinea.mx y vitaactiva.org. Vita Activa es la línea de apoyo psicoemocional para mujeres que están viviendo este tipo de violencia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer tenerla aquí con nosotros y hablamos acerca de este tema tan importante que podríamos aventarnos toda la noche platicando de ello. Así es. Pues da para más. Y yo creo que este ciclo de charlas, eso nos va a permitir. Nuestra siguiente charla, Loreto, te invitamos a que nos ayudes a difundir y te sumes también. Hablará sobre el grooming, este tipo de acoso infantil, para que también vayamos mirando que este sector de niños y niñas que están conectados en las plataformas, cómo están al acecho de los violentadores, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias, Loreto. La verdad que ha sido una tarde muy rica. Espero que a la audiencia le haya sido de interés y se lleven por lo menos información relevante sobre qué hacer en estos casos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por esta tremenda labor que están haciendo como mujeres, apoyando a otras mujeres para que estos sean temas que podamos discutir en nuestros círculos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque también pasa, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un honor para mí estar allí con ustedes. A nombre del Grupo de Estudios Rosario Castellanos, les damos la más cordial de las tardes, que tengan muy bonita tarde, muchas gracias. No se olviden, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema aquí a la misma hora y por esta misma página. Muchas gracias, maestro Loreto. Muy buenas tardes. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.